35.3 propiedades importantes de los adenovirus. Virión, casi 42 nanómetros de diámetro en general. Nucleocápsides de 18 nanómetros. Genoma, una molécula de DNA bicatenario circular de 3.2 kbp. En el virión, la cadena de DNA negativa tiene longitud completa y la cadena de DNA positiva está parcialmente completa. La brecha debe completarse al inicio del ciclo de replicación. Proteínas, dos polipéptidos importantes, uno glucosilado, están presentes en HBS antígeno. Un polipéptido está presente en HBS antígeno. Envoltura contiene HBS antígeno y lípido. Replicación por medio de una copia de RNA intermedio del genoma de DNA, como HBS antígeno en el núcleo, HBS antígeno en el citoplasma. Tanto el virus maduro como las partículas esféricas de 22 nanómetros constan de HBS antígeno secretado por la superficie celular. Características destacadas. La familia está constituida por muchos tipos que infectan al ser humano y a los animales inferiores, por ejemplo patos, ardillas, marmotas. Causa hepatitis aguda y crónica que a menudo avanza a los estados de portador permanentes y carcinoma hepatocelular. Para HAV, véanse las propiedades de los picornavirus en el cuadro 36.1. Para HCV, véanse la descripción de los flavivirus, cuadro 38.1. Y aquí en la figura A, figura 35.2, formas virales y subvirales de la hepatitis B. Representaciones esquemáticas de tres formas que contienen HBS antígeno que pueden identificarse en el suero de portadores de HBV. La partícula DAN esférica de 42 nanómetros puede destruirse mediante detergentes no iónicos para liberar el centro de 28 nanómetros que contienen el genoma de DNA viral parcialmente bicatenario. Un antígeno soluble denominado HBeAg puede liberarse de las partículas del centro mediante el tratamiento con un detergente potente. Y acá, partículas portadoras de HBsAg en sangre de 42 nanómetros, virión. Detergente no iónico, centro del virión con HBsAg, 28 nanómetros. Centro del virión, detergente potente, ABeAg, soluble liberado del centro del virión. Detergente potente, DNA viral 3200 BP, 3', bueno, 5', 3'. Cadena L, cadena S. Y acá 15 a 25 nanómetros, virus incompleto, 20 por 20 por 200 y 200 nanómetros. Y en la figura B vemos señalados A, B, C, microfotografía electrónica que muestra tres formas de portadores de HBs antígeno diferentes. Partículas esféricas pleomórficas de 20 nanómetros A, formas filamentosas B, y partículas de DAN esféricas de 42 nanómetros, la forma infecciosa de HBV C. La figura 35.3, plasma humano no fraccionado positivo para HBs antígeno. Se muestran los filamentos, las partículas esféricas de 22 nanómetros y algunos viriones de 42 nanómetros, 77.000 aumentos. En B, HBsAg purificado de 55.000 aumentos. En C, HBs antígeno purificado de núcleos de hígado infectado, 122.400 aumentos. El diámetro de las partículas del centro es de 22 nanómetros. Figura 35.4. Organización genética del genoma de HBV. 4 marcos de lectura abiertos que codifican 7 péptidos están señalados con flechas grandes. Están marcadas las secuencias reguladoras, promotores, PROM, los intensificadores, INT, y el elemento reactivo de glucocorticoide, GRE. Glucocorticoide reactive element. Solo están representados los transcritos principales, centro, pregenoma y mRNA mensajero S. DR1 y DR2 son dos secuencias directamente repetidas de 11 BP en las extremidades 5' del DNA de cadena negativa y positiva.
DNA en el virus hepatitis C. Figura 35.5, ciclo de replicación de HBV. La adherencia del hepatitis virus B, hepatitis B, a un receptor en la superficie de los hepatocitos ocurre a través de una porción de la región pre-S de HBs antígeno. Después de la desenvoltura del virus, las enzimas celulares no identificadas, convierten el DNA parcialmente bicatenario en DNA circular cerrado en forma covalente. Después de la desenvoltura del virus, las enzimas celulares no identificadas convierten el DNA parcialmente bicatenario en DNA circular cerrado en forma covalente, CCC, que puede detectarse en el núcleo. El cccDNA sirve de plantilla para la producción de ARN mensajero de virus hepatitis B y el pregenoma del RNA de 3.5 kb. El pregenoma sufre encapsidación por una señal de envoltura ubicada cerca del extremo 5' del RNA en partículas del centro recién sintetizadas, donde sirve de plantilla para la transcriptasa inversa del HBV, codificada dentro del gen de la polimerasa. Una actividad de ribonucleasa H de la polimerasa retira la plantilla de RNA a medida que se sintetiza el DNA de cadena negativa. La síntesis de DNA de cadena positiva no procede hasta su conclusión dentro del centro, lo que da por resultado productos intermediarios replicativos que constan de DNA de cadena negativa de longitud completa más DNA de cadena positiva de longitud variable 20-80%. Las partículas del centro que contienen estos intermediarios replicativos de DNA experimentan brotes desde las membranas de Golgi, adquiriendo HBs antígeno en el proceso, y pueden salir de la célula o volver a entrar en el ciclo de infección intracelular. Adherencia, desenvoltura en el núcleo, reparación de DNA del hospedador, transcripción AAA, cccDNA, transcripción mRNA de 2.1, 2.4 y 3.5 kb, traducción en el citoplasma, encapsidación, aquí vemos el RNA de 3.5 kb, síntesis de DNA de cadena negativa, envoltura adquirida pre-Golgi, síntesis de DNA de cadena positiva, célula de salida, nuevamente ciclo de reentrada o salida. Figura 35.6, organización genética del genoma de HCV. El marco de lectura abierto individual es expresado por una poliproteína que se procesa. Se muestran las posiciones de los dominios estructurales y no estructurales. HBR1 representa la región muy variable de una glicoproteína de envoltura. Figura 35.7. Fenómenos inmunitarios y biológicos relacionados con la infección humana por el virus de hepatitis A. Figura 35.8. Manifestaciones clínicas y serológicas que se presentan en un paciente con infección aguda por el virus de la hepatitis B. Las pruebas diagnósticas frecuentes y su interpretación se presentan en el cuadro 35.8. Aquí vemos que los meses después de la exposición y primero pruebas diagnósticas importantes, periodo de incubación, pródromo, enfermedad aguda, temprana, convalecencia, tardía, y aquí se presenta el HBsAg. Luego también empalma con anticuerpos e inmunoglobulina M contra HBC. Interfiere también a nivel de la temprana, anticuerpos contra HBs. Finalmente anticuerpos e inmunoglobulina G contra HBC. DNA polimerasa, partículas de HBV. Concentración relativa de reaccionantes. Nivel de detección. Meses después de la exposición, ya dijimos acá, ALT.
alanina aminotransferasa ABC. Y síntomas. Aquí vemos las líneas de HBS antígeno, anticuerpos contra HBS, HBeAg, anticuerpos contra HBS y anticuerpos contra HBe. Figura 35.9. Manifestaciones clínicas serológicas relacionadas con la infección por el virus de la hepatitis C. Alanina aminotransferasa, HCC, carcinoma hepatocelular. Eventos, y acá meses o años. Tenemos acá los primeros 3 meses, 6 meses, luego en años, 5 a 10 años, 15 años, 20 años, 25 años. La alanina aminotransferasa se eleva en los primeros 3 meses. Los síntomas positivos siempre HCV, RNA. Anticuerpos contra HCV también elevados más a partir de los 9 meses y se mantienen. Y bueno, eso es todo. Ahora la figura 35.10. Patrones serológicos de la hepatitis de tipo D tras la infección concomitante o sobreinfección de una persona con una infección por H virus B. Arriba, hepatitis B y hepatitis D agudas concomitantes. Hepatitis B y anti-HD, HDAG, HDRNA, HBS antígeno, ALT, y la inmunoglobulina G se eleva después también la inmunoglobulina M y del anti-BS, y después la inmunoglobulina M del anti-HD. En el centro, la hepatitis D aguda está superpuesta a una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Y abajo, hepatitis D aguda que evoluciona a la hepatitis crónica superpuesta a una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Distribución global de los virus de la hepatitis que produjeron enfermedad humana en 2001. Arriba, virus de la hepatitis A, y abajo, virus de la hepatitis B, C, virus de la hepatitis C. Que tenemos la continuación. Distribución mundial de los virus de la hepatitis que produjeron enfermedad humana en el 2001. Aquí en Sudamérica, Bolivia. A, virus de la hepatitis A. B, virus de la hepatitis B. C, virus de la hepatitis C. Hepatitis C. Los estudios clínicos y epidemiológicos y los experimentos de provocación cruzada en los chimpancés habían señalado que existían varios virus de la hepatitis no A, no B, no B, los cuales con base en análisis serológicos no estaban relacionados con HAV o hepatitis B virus. El principal virus de RNA de tira positiva clasificado bajo la familia Flaviviridae género Hepacivirus. Con el análisis de la secuencia de RNA se pueden diferenciar varios virus en por lo menos 6 genotipos principales y más de 100 subtipos. Los genotipos difieren entre sí en 25 a 35% a nivel del nucleótido. Los subtipos difieren entre sí en 15 a 25%. El genoma es de 9.4 kb de tamaño y codifica una proteína central, 2 glucoproteínas de la envoltura y varias proteínas no estructurales. La expresión de clones de cDNA, de hepatitis C,
en levaduras dio por resultado el desarrollo de análisis serológicos para anticuerpos contra hepatitis C. La mayor parte de los casos de hepatitis no A no B consecutivas a transfusiones eran causados por hepatitis C virus. Casi todas las nuevas infecciones por hepatitis C son subclínicas. La mayor parte de los pacientes infectados con este virus, 70-90%, presentan hepatitis crónica y muchos corren el riesgo de evolucionar a hepatitis activa crónica y cirrosis, 10-20%. En algunos países como en Japón, la infección por hepatitis C a menudo desencadena carcinoma hepatocelular. Casi 25.000 individuos fallecen cada año por hepatitis crónica y cirrosis en Estados Unidos. La hepatitis C al parecer contribuye de manera importante a esta mortalidad, de alrededor del 40%. La hepatitis C manifiesta diversidad genómica con diferentes genotipos dados, genotipos clados, de predominio en diferentes partes del mundo. El virus experimenta una variación de la secuencia durante las infecciones crónicas. Esta población viral compleja en un hospedador se designa como cuasi-especie. Tal diversidad genética no se correlaciona con diferencias en la enfermedad clínica, aunque existen diferencias en la respuesta al tratamiento antiviral según el genotipo viral. Hepatitis D, hepatitis delta. En algunas infecciones HB virus se detectan el antígeno delta, y el anticuerpo delta antidelta. El antígeno se encuentra dentro de determinadas partículas de hepatitis B antígeno. En la sangre, hepatitis D, virus delta, contiene antígeno delta, hepatitis D antígeno, rodeado por una envoltura de hepatitis B antígeno. Tiene una partícula de 35-37 nanómetros y una densidad flotante de 1.24 a 1.35 gramos por mililitro en CS, cloruro de cesio. El genoma de hepatitis D consta de un RNA monocatenario circular de polaridad negativa de 1.7 kb de tamaño. Es el más pequeño de los microorganismos patógenos humanos conocido y se parece a los subtipos patógenos de plantas, es decir, viroides. No existe ninguna homología con respecto al genoma de hepatitis D. La hepatitis D antígeno es la única proteína codificada por RNA de hepatitis D y es diferente a los determinantes antigénicos de hepatitis B. La hepatitis D es un virus defectuoso que adquiere una cubierta, hepatitis B antígeno, para su transmisión. A menudo se relaciona con las formas más graves de hepatitis en los pacientes positivos para hepatitis B antígeno. Se clasifica en el género deltavirus, el cual no se asigna a ninguna familia de virus. Hepatitis tipo E. El virus de la hepatitis E se transmite por vía entérica y se presenta en forma epidémica en países en vías de desarrollo, donde los suministros de agua o alimentos a veces están contaminados por heces. Fue documentada inicialmente en muestras obtenidas durante el brote epidémico en 1955 en Nueva Delhi, cuando se presentaron 29.000 casos de hepatitis ictérica tras la contaminación del suministro de agua potable de la ciudad por aguas residuales. Las mujeres embarazadas pueden tener una tasa de mortalidad elevada, 20%, si presentan hepatitis fulminante. Se ha clonado el genoma viral y es un RNA de polaridad positiva monocatenario de 7.2 kb. El virus se parece a los calicivirus, pero se ha reemplazado en una nueva familia de virus, Herpes viridae, del género Herpes virus. Las cepas animales de hepatitis E son frecuentes en todo el mundo. En Estados Unidos hay indicios de infecciones de hepatitis E o similares a hepatitis E en roedores, cerdos, carneros y ganado bovino. Existe la posibilidad de que el virus se difunda de los animales al ser humano. Infecciones por el virus de la hepatitis en seres humanos. Anatomía patológica. El término hepatitis es un término general que significa inflamación del hígado. En el examen microscópico hay una degeneración de la célula parenquimatosa en placas, con necrosis de hepatocitos, una reacción inflamatoria lobular difusa y destrucción de los cordones de hepatocitos. Estos cambios parenquimatosos se acompañan de hiperplasia de células reticuloendoteliales de Kupffer, infiltración periportal por células mononucleares y degeneración celular. A menudo se observan zonas circunscritas de necrosis. En una etapa más avanzada de la enfermedad hay una acumulación de macrófagos cerca de los hepatocitos en degeneración.
La conservación de la estructura reticular permite la regeneración del hepatocito de manera que con el tiempo puede recuperarse la estructura tan ordenada del lóbulo hepático. El tejido hepático lesionado suele restablecerse en un lapso de 8 a 12 semanas. Los portadores crónicos de antígenos a hepatitis B pueden presentar o no manifestaciones clínicas evidentes de enfermedad hepática. La hepatitis viral persistente no resuelta, una enfermedad benigna leve que puede presentarse tras la hepatitis B aguda en 8 a 10% de los pacientes adultos, se caracteriza por concentraciones esporádicas anormales de aminotransferasa y hepatomegalia. En el examen histológico está conservada la estructura lobular, observándose inflamación portal, hepatocitos hinchados y pálidos, disposición en empedrado, y fibrosis leve o nula. Esta lesión a menudo se observa en portadores asintomáticos. Por lo general no evoluciona hacia la cirrosis y tiene un pronóstico favorable. La hepatitis activa crónica se desarrolla por una gama de cambios histológicos que van desde la inflamación y la necrosis hasta la destrucción de la estructura reticular normal con formación de puentes entre las tríadas portales o las venas hepáticas terminales. Se detecta hepatitis B en 10 a 50% de estos pacientes. Algunas veces durante una hepatitis viral aguda puede ocurrir daño más considerable que impida la regeneración ordenada de las células hepáticas. Dicha necrosis hepatocelular fulminante o masiva se observa en 1 a 2% de los pacientes ictéricos con hepatitis B. Es 10 veces más frecuente en presencia de una infección concomitante por hepatitis D que en ausencia de esta. Ninguno de los virus de la hepatitis suele ser citopatógeno, y se piensa que la lesión celular observada en la hepatitis es mediada por factores inmunitarios. Tanto hepatitis B como la C influyen de manera importante en el desarrollo de carcinoma hepatocelular que puede ocurrir muchos años, de 15 a 60, después del establecimiento de una infección crónica. Manifestaciones clínicas. En el cuadro 35.4 se resumen las manifestaciones clínicas de las infecciones de hepatitis A, B y C. En los casos individuales no es posible establecer una diferenciación clínica fiable entre los casos causados por los virus de la hepatitis. Otras enfermedades virales que pueden presentarse como hepatitis son mononucleosis infecciosa, fiebre amarilla, infección por citomegalovirus, herpes simple, rubiola y algunas infecciones por enterovirus. En ocasiones se presenta hepatitis como una complicación de leptospirosis, sífilis, tuberculosis, toxoplasmosis o amediasis, todas las cuales son susceptibles a la farmacoterapia específica. Las causas no infecciosas son obstrucción biliar, cirrosis biliar primaria, enfermedad de Wilson, toxicidad de fármacos y reacciones de hipersensibilidad a fármacos. En la hepatitis viral, la presencia de la ictericia suele ir precedida de síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, anorexia y fiebre leve. Puede aparecer ictericia a los pocos días del periodo prodrómico, pero es más frecuente la hepatitis anictérica. Vamos a leer la clínica de esta patología. Características epidemiológicas y manifestaciones clínicas de la hepatitis virales tipos A, B y C. Las características: la A, B y C. Periodo de incubación 10 a 50 días, promedio 25 a 30 días, 50 a 180 días, es decir, promedio 60 a 90 días, 6 meses, hasta 6 meses, de 2 meses a 6 meses. Acá menos de un mes. La A es pronta, menos de un mes, a casi mes y medio. Y la hepatitis C también similar, 15 a 160 días, puede aparecer más pronto, promedio 50 días. Principal distribución por edades: aquí la A, los niños, adultos, jóvenes. La B, 15 a 29 años, lactantes. Y aquí la C, adultos. Frecuencia estacional durante todo el año, pero tiende a tener un máximo en el otoño, todo el año. Fecal oral, parenteral. Presencia de virus en sangre 2 semanas antes, menos o igual que una semana después de la ictericia. Meses a años. En heces, en la A, 2 semanas antes o a 2 semanas después de la ictericia. Es ausente, probablemente ausente. Orina infrecuente, ausente, probablemente ausente. Saliva, semen, infrecuente saliva, a menudo presente saliva. Características clínicas y de laboratorio: inicio, súbito, insidioso, insidiosa. Fiebre más de 38, frecuente la A.
Duración de la elevación de la aminotransferasa, unos 6 meses, solamente 1 a 3 semanas en la A. Inmunoglobulinas, o sea, concentraciones de inmunoglobulina M, elevadas la A. Normal, ligeramente elevadas también. Complicaciones infrecuentes, no hay cronicidad. En cambio, hay cronicidad de 5 a 10%, de casi 70 al 90%. Tasa de mortalidad, ninguna supera más de 2%. Anticuerpos, antígenos, ausentes, presentes en la B. Inmunidad, homólogos, heterólogos, duración, inmunoglobulina intramuscular, como la gamma, previene por lo regular la ictericia, evita la ictericia solo si la inmunoglobulina tiene una potencia suficiente. Cuadro desenlace de la infección por el virus de la hepatitis A en los niños y adultos. Infección no aparente o subclínica en niños mayormente. De la A siempre. Ictérica, los adultos presentan. Restablecimiento completo, iguales. Enfermedad, casi la mayoría, 98%. Enfermedad crónica, ninguna. Tasa de mortalidad, no superan el 2%. Transmisión del virus de la hepatitis B y gama de desenlaces de la infección. La transmisión según vertical en Asia, contacto en África, parenteral sexual. Edad en la que ocurre la infección. En Asia, vertical, recién nacidos, lactantes. Niños pequeños, adolescentes, adultos. Restablecimiento tras una infección aguda, mayormente en parenteral 90-95%. Pero restablecimiento tras una infección aguda, en Asia vertical solo 5%. Evolución a la infección crónica, la vertical en Asia, mientras que la parenteral solamente 5-10%. Portadores crónicos, porcentaje de la población total, no superan el 20%. Interpretación de biomarcadores serológicos de hepatitis A, C y D en pacientes con hepatitis. Resultados de análisis. Interpretación. Anticuerpos inmunoglobulina M contra hepatitis A. Infección aguda por hepatitis A. Positividad para anticuerpos inmunoglobulina M contra hepatitis A. Infección previa por A. Positividad para anticuerpos contra hepatitis C. Infección actual o previa por hepatitis C. Positividad para anticuerpos contra hepatitis D. Positividad para anticuerpos de hepatitis D. Infección por hepatitis D. Positividad para anticuerpos contra hepatitis D. Falta de respuesta para anticuerpos inmunoglobulina M contra hepatitis B. Citoplasma, ¿no? Infección concomitante por hepatitis D, hepatitis B. Positividad para anticuerpos contra hepatitis D, negatividad para anticuerpos M o C o B, citoplasma. Sobreinfección de infección crónica por hepatitis B con HDV. Algunas veces durante una hepatitis viral aguda puede ocurrir daño más considerable que impida la regeneración ordenada de las células hepáticas. Dicha necrosis hepatocelular fulminante o masiva se observa en 1 a 2% de los pacientes ictéricos con hepatitis B. Es 10 veces más frecuente en presencia de una infección concomitante por hepatitis D que en ausencia de esta. Tanto hepatitis B como C influyen de manera importante en el desarrollo del carcinoma hepatocelular, que puede ocurrir muchos años, 15 a 60, después del establecimiento de una infección crónica. Manifestaciones clínicas. En el cuadro 35.4 se resumen las manifestaciones clínicas de las infecciones
Por hepatitis A, B y C, en los casos individuales no es posible establecer una diferenciación clínica fiable entre los casos causados por los virus de la hepatitis. Otras enfermedades virales que pueden presentarse como hepatitis son mononucleosis infecciosa, fiebre amarilla, infección por citomegalovirus, esto ya lo habíamos leído. Las manifestaciones extrahepáticas de la hepatitis viral, principalmente de tipo B, comprenden un pródromo transitorio parecido al de la enfermedad por el suero y que se manifiesta por fiebre, exantema y poliartritis, vasculitis necrosante como poliartritis nodular y glomerulonefritis. Se ha observado que los complejos inmunitarios circulares son causa de estos síndromes. Las enfermedades relacionadas con infecciones crónicas por hepatitis C son la crioglobulinemia mixta y la glomerulonefritis. Las manifestaciones extrahepáticas son poco comunes en las infecciones por hepatitis A. La hepatitis viral no complicada pocas veces persiste más de 10 semanas sin mejoría. Se presenta recidivas de 5 a 20% de los casos y se manifiesta por anomalías de la función hepática con o sin recidivas de los síntomas. Cada tipo de hepatitis viral tiene un promedio de incubación diferente. Sin embargo, hay un considerable empalme en el tiempo y el paciente puede no saber cuándo ocurrió la exposición, de manera que el periodo de incubación no es muy útil para determinar la causa viral específica. La enfermedad por lo común es de inicio súbito en la infección por hepatitis A al cabo de 24 horas, a diferencia del inicio más insidioso en caso de las infecciones por hepatitis B y C. En casi todos los pacientes con hepatitis A hay restablecimiento completo. No se ha observado la cronicidad. La enfermedad es más grave en adultos que en niños, en quienes a menudo pasa inadvertida. Las recaídas de infección por hepatitis A pueden presentarse aún a 4 meses después que se han resuelto los síntomas iniciales. El pronóstico después de la infección por hepatitis B es variable y fluctúa desde el restablecimiento completo hasta evolución a hepatitis crónica y en algunas ocasiones el deceso por afección es fulminante. En los adultos, 65-80% de las infecciones pasan inadvertidas y 90-95% de todos los pacientes se restablecen por completo. En cambio, 80-95% de los lactantes y niños pequeños infectados por hepatitis B se vuelven portadores crónicos y su suero se mantiene positivo por hepatitis B se mantiene positivo para antígeno de hepatitis B. La mayor parte de los individuos con infección crónica por hepatitis B permanecen asintomáticos por muchos años. Puede no haber signos bioquímicos e histológicos de la hepatopatía. Los portadores crónicos tienen un riesgo elevado de desarrollar carcinoma hepatocelular. La hepatitis fulminante a veces sobreviene durante una hepatitis viral aguda, que se define como una encefalopatía hepática en las primeras 8 horas de iniciada la enfermedad en pacientes que no han tenido antes una hepatopatía. Es letal en 70-90% de los casos y la supervivencia es infrecuente después de los 40 años de edad. La enfermedad fulminante por hepatitis B se relaciona con la infección por otros microorganismos, incluido hepatitis D. En la mayor parte de los pacientes que sobreviven hay restablecimiento completo del parénquima y función hepáticos. La enfermedad fulminante pocas veces se presenta en infecciones por hepatitis A o C. La hepatitis C suele ser clínicamente leve y solo se observa un incremento mínimo a moderado de las enzimas hepáticas. La hospitalización es poco común y la ictericia ocurre en menos de 25% de los pacientes. Pese a las manifestaciones leves de la enfermedad, 70-90% de los casos presenta hepatopatía crónica. La mayor parte de los pacientes no presenta síntomas, pero la evolución histológica suele revelar signos de hepatitis activa crónica, sobre todo en aquellos cuya enfermedad se adquiere después de una transfusión. Muchos pacientes, 20-50%, presentan cirrosis e incremento del riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular, 5-25%, de signos más tarde. Alrededor del 40% de los casos de hepatopatía crónica se relacionan con hepatitis C, lo que resulta en 8.000 a 10.000 decesos anuales en Estados Unidos. La hepatopatía en etapa terminal relacionada con hepatitis C es la indicación más frecuente para los trasplantes hepáticos en el adulto. Datos del laboratorio. La biopsia hepática permite establecer un diagnóstico histológico de la hepatitis. Las pruebas de función hepática anormales como la alanina aminotransferasa y la bilirrubina séricas complementan los datos clínicos anatomopatológicos y epidemiológicos. En la hepatitis A. En la figura 35.7 se muestran los eventos clínicos y virológicos y serológicos que ocurren tras la exposición al virus de la hepatitis A. Se han detectado partículas virales mediante microscopía electrónica y técnicas inmunológicas en extractos fecales de los pacientes con hepatitis A. El virus aparece en las primeras etapas de la enfermedad y desaparece en las primeras 2 semanas luego que comienza la ictericia. El hepatitis A virus se detecta en hígado, heces, bilis y sangre de seres humanos con infección natural y en primates no humanos infectados experimentalmente mediante inmunoanálisis
análisis de hibridación de ácido nucleico o PCR. Se detecta hepatitis A virus en las heces casi desde 2 semanas hasta antes del inicio de la ictericia hasta 2 semanas después. Los anticuerpos contra hepatitis A aparecen en la fracción inmunoglobulina M durante la fase aguda, alcanzando un máximo unas 2 semanas después de la elevación de las enzimas hepáticas. Los anticuerpos inmunoglobulina M contra hepatitis A por lo general disminuyen a concentraciones no detectables en los primeros 3 a 6 meses. Los anticuerpos inmunoglobulina G contra hepatitis A aparecen poco después del inicio de la enfermedad y persiste por decenios. Por consiguiente, la detección de anticuerpos inmunoglobulina M específicos contra hepatitis A en la sangre de un paciente con infección aguda confirma el diagnóstico de hepatitis A. El inmunoanálisis de absorción, ELISA, es el método ideal para determinar los anticuerpos contra hepatitis A. Para hepatitis B, en la figura 35.8 se ilustran los eventos clínicos y serológicos que ocurren tras la exposición a hepatitis B y se resume en el cuadro 35.8. La actividad de la DNA polimerasa, DNA de hepatitis B virus y hepatitis B antígenos, que es representativa de la etapa virémica de la hepatitis B, ocurre en las primeras fases del periodo de incubación al mismo tiempo o poco después de la aparición inicial de hepatitis B antígenos. Las concentraciones elevadas de las partículas de hepatitis B virus pueden estar presentes en la sangre hasta 10 a las 10 partículas por mililitro durante la fase inicial de la infección. La transmisión infecciosa es máxima en esta etapa. El antígeno de hepatitis B suele ser detectable 2 a 6 semanas antes de los signos clínicos y bioquímicos de hepatitis y persiste durante toda la evolución clínica de la enfermedad, pero por lo común desaparece hasta el 6º mes después de la exposición. A menudo se detectan concentraciones altas de anticuerpos de inmunoglobulina M específicos contra hepatitis B C al inicio de la enfermedad clínica. Como este anticuerpo se dirige contra el componente central interno de 27 nanómetros de hepatitis B virus, su presencia en el suero indica replicación viral. Los anticuerpos contra hepatitis B antígenos se detectan inicialmente en un periodo variable tras la desaparición de los anticuerpos hepatitis B, que se encuentran presentes en concentraciones bajas. Antes que desaparezca hepatitis B antígenos, hepatitis B anticuerpos es reemplazado por anticuerpos contra hepatitis B lo que señala el inicio de la resolución de la enfermedad. Las concentraciones de anticuerpos contra hepatitis B a menudo ya no son detectables después de 6 meses. Por definición, los portadores crónicos de hepatitis B son aquellos en quienes hepatitis B antígenos persiste por más de 6 meses en la presencia de hepatitis B antígeno o anticuerpos contra hepatitis B. Hepatitis B ese antígeno puede persistir por años después de la pérdida de hepatitis B antígeno. A diferencia de los títulos elevados de anticuerpos de inmunoglobulina M específicos contra hepatitis B C se observan en la enfermedad aguda, se encuentran títulos bajos de anticuerpos de inmunoglobulina M contra hepatitis B C en el suero de la mayoría de los portadores crónicos de hepatitis B ese antígeno. Por lo común son detectables pequeñas cantidades de DNA de hepatitis B virus en el suero, mientras que haya hepatitis B ese antígeno circulante. Los métodos de detección más útiles son ELISA para antígenos y anticuerpos de hepatitis B virus y PCR para DNA viral. Hepatitis C. En la figura 35.9 se muestran las manifestaciones clínicas y serológicas relacionadas con las infecciones por hepatitis C virus. La mayor parte de las infecciones primarias son asintomáticas o clínicamente leves. 20 a 30% presenta ictericia y 10 a 20% solo presenta síntomas inespecíficos como anorexia, malestar y dolor abdominal. Los análisis serológicos están disponibles para el diagnóstico de la infección por hepatitis C. Los inmunoanálisis enzimáticos EIA detectan anticuerpos contra HCV, pero no distinguen entre la infección aguda y la crónica o la que ya se resolvió. Los anticuerpos contra hepatitis C se pueden detectar en 50 a 70% de los pacientes al inicio de los síntomas, en tanto que en otros la aparición de anticuerpos tarda de 3 a 6 semanas. Los anticuerpos se dirigen contra el centro, la envoltura y las proteínas NS3 y NS4 y tienden a mostrar títulos relativamente bajos. Los análisis a base de ácido nucleico, por ejemplo, reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa, detecta RNA de hepatitis C virus en la circulación y son útiles para la vigilancia periódica de los pacientes que reciben tratamiento antiviral. Los análisis de ácido nucleico también se utilizan para la genotipificación de cepas de hepatitis C virus.
Las infecciones por hepatitis B virus no detectables son poco comunes, alrededor de 33% de pacientes con hepatopatía crónica por hepatitis C virus. Las infecciones ocultas son aquellas en las que los pacientes carecen de hepatitis B, ese antígeno detectable, pero se puede identificar DNA de hepatitis B virus en hígado o muestras de suero. Estas infecciones concomitantes por hepatitis B virus no reconocidas pueden tener importancia clínica. Hepatitis D. En la figura 35 se muestran los patrones serológicos tras la infección por hepatitis D, los cuales se enumeran en el cuadro 35.7. Como hepatitis D depende de una infección concomitante por hepatitis B virus, la infección aguda de tipo D se presenta como infección simultánea, o sea, infección concomitante por hepatitis B, o como sobreinfección en una persona con infección crónica por hepatitis B. En el patrón de infección concomitante se forman anticuerpos contra hepatitis D antígeno al final de la fase aguda de la infección y puede tener un título bajo. Son preferibles los análisis de HDAG o de RNA de hepatitis D virus en el suero o para anticuerpos inmunoglobulina M específicos contra hepatitis D virus. Todos los biomarcadores de la replicación de hepatitis D virus desaparecen durante la convalecencia. Incluso los anticuerpos contra hepatitis D virus pueden desaparecer al cabo de 3 meses o años. Sin embargo, la reinfección por hepatitis D virus suele ocasionar una infección persistente por hepatitis D virus, más del 70% de los casos. Las altas concentraciones de anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G como contra HD persisten, lo mismo que las concentraciones de RNA de HD virus y de hepatitis D antígeno. Las sobreinfecciones por hepatitis D virus pueden relacionarse con una hepatitis fulminante. Interacciones de virus y hospedador. Hoy día hay datos indicativos de que existen 5 virus de la hepatitis, tipos A, B, C, D y E. Se consideran que una sola infección con cualquiera de ellos confiere una protección homóloga pero no heteróloga contra la recidiva de la infección. Una posible excepción es el hepatitis C, en la que puede ocurrir la reinfección. La mayor parte de los casos de hepatitis de tipo A al parecer se presenta sin ictericia durante la infancia y hacia la edad adulta tardía hay una resistencia generalizada a la reinfección. Sin embargo, estudios serológicos realizados en Estados Unidos y en varios países asiáticos indican que la incidencia de la infección ha disminuido como resultado de mejoras en las condiciones sanitarias, así como un aumento en el nivel de vida, junto con un uso más generalizado de la vacuna en algunos países. Se calcula que hasta 60-90% de los adultos jóvenes de ingresos medianos a altos en Estados Unidos son susceptibles a la hepatitis de tipo A. La infección por hepatitis B virus de un subtipo específico, por ejemplo hepatitis B C antígeno ADW, parece conferir inmunidad contra otros subtipos de hepatitis B C antígeno, tal vez por su especificidad de grupo A común. Los mecanismos inmunopatógenos que producen la persistencia viral y la lesión hepatocelular en la hepatitis de tipo B aún no se han dilucidado, puesto que el virus no es citopático. Se piensa que la lesión hepatocelular durante la enfermedad aguda representa un ataque inmunitario del hospedador contra los hepatocitos infectados por hepatitis B virus. Se ha propuesto que las respuestas del hospedador, tanto inmunitarias como genéticas, contribuyen a la frecuencia de la cronicidad de hepatitis B virus en pacientes infectados durante la lactancia. Casi 95% de los recién nacidos infectados al nacer se vuelven portadores crónicos del virus, a menudo de por vida. Este riesgo disminuye en forma constante con el tiempo, de manera que el riesgo de que adultos infectados se vuelvan portadores disminuye a 10%. Es muy posible que el carcinoma hepatocelular se presente en adultos que experimentan infección por hepatitis B virus en una edad muy temprana y se vuelven portadores. Por tanto, para que la vacunación tenga una eficacia máxima contra el estado de portador, la cirrosis y el hepatoma, se debe llevar a cabo la primera semana de vida. Los genotipos de hepatitis C virus 1 a 4 son los tipos predominantes que circulan en los países occidentales y manifiestan algunas características diferenciales. El genotipo 1 predomina en Norteamérica, Japón y Europa occidental. Muestran la respuesta más deficiente al tratamiento como interferón y pueden tener un efecto más nocivo sobre la evolución del virus de la inmunodeficiencia humana VIH de tipo 1 que otros genotipos de hepatitis C virus. En cambio, el hepatitis C virus del genotipo 2 responde mejor a tratamientos a base de interferón. El genotipo 3 muestra la tasa más elevada de la eliminación espontánea, en tanto que el genotipo 4 al parecer tiene la máxima frecuencia de los que producen infección crónica después de la infección aguda. Se sabe poco de las respuestas inmunitarias del hospedador a hepatitis C virus. La mayor parte de las infecciones agudas son asintomáticas o leves y las infecciones crónicas suelen evolucionar con lentitud y de manera insidiosa.
Al parecer la respuesta inmunitaria es lenta en desarrollarse y relativamente débil, lo que refleja el hecho de que hepatitis C virus tienen mecanismos de evasión inmunitaria muy eficaces. Epidemiología. En la figura 3511 se muestran las distribuciones globales de las infecciones por hepatitis A, B y C. Hay notables diferencias en las características epidemiológicas de estas infecciones. En la actualidad en Estados Unidos el riesgo de que estos virus se transmitan por transfusión está muy reducido y es resultado de mejoría en las pruebas de detección sistemática y del establecimiento de poblaciones de donadores voluntarios. En 1996 se calculaba que el riesgo de transmisión de hepatitis B virus mediante transfusión sanguínea era de 1 en 63.000 y para hepatitis C virus 1 en 103.000. Hepatitis A. El hepatitis A virus prevalece en todo el mundo. Los brotes epidémicos de hepatitis A son comunes en familias e instituciones, campos de verano, guarderías, unidades de cuidados intensivos neonatales y en tropas militares. El mecanismo de transmisión más probable en estas condiciones es la vía fecal oral a través del contacto persona a persona estrecho. Las muestras de heces pueden ser contagiosas hasta 2 semanas antes o 2 semanas después del inicio de la ictericia. En condiciones sanitarias deficientes y de hacinamiento, las infecciones por hepatitis A se presentan en una edad temprana. En estas circunstancias, la mayoría de los niños se vuelve inmune hacia los 10 años de edad. La enfermedad clínica es poco común en lactantes y niños. La enfermedad se manifiesta muy a menudo en niños y en adolescentes y las tasas más elevadas ocurren entre los 5 y 14 años de edad. La proporción de casos anictéricos a ictéricos en los adultos es de casi 1 a 3. En los niños puede ser de hasta 12 a 1. Sin embargo, la excreción fecal del antígeno y RNA de HAV persiste por más tiempo en jóvenes que en adultos. La epidemia recidivante es una característica sobresaliente. Las epidemias explosivas súbitas de hepatitis tipo A por lo general se deben a la contaminación fecal de una sola fuente, por ejemplo, agua potable, alimento o leche. El consumo de ostiones crudos o de almejas no cocidas en forma apropiada y obtenidas de agua contaminada con residuos también ha producido varios brotes epidémicos de hepatitis. El brote más extenso de este tipo ocurrió en Shanghái en 1988, cuando más de 300.000 casos de hepatitis A se atribuyeron a almejas no cocidas procedentes de aguas contaminadas. En Estados Unidos, en 1997, el origen de un brote epidémico transmitido por los alimentos en múltiples estados fue detectado en fresas congeladas. Otras fuentes identificadas de infección potencial son los primates no humanos. Ha habido más de 35 brotes epidémicos en los cuales los primates, por lo general chimpancés, han infectado a seres humanos que tienen contacto estrecho con estos animales. El hepatitis A virus pocas veces es transmitido por el empleo de agujas jeringas contaminadas o a través de la administración de sangre. La hepatitis A relacionada con transfusiones es poco común porque la etapa virémica de la infección ocurre durante la fase prodrómica y tiene una duración leve. Los títulos de anticuerpos de virus en sangre son bajos y no hay un estado de portador. Sin embargo, en un informe en 1996 se documentó la transmisión de hepatitis A virus a hemofílicos a través de concentraciones de factores de la coagulación. Hay escasas pruebas de la transmisión de hepatitis A virus por la exposición a la orina o las secreciones nasofaríngeas de pacientes infectados. La hemodiálisis no es importante en la diseminación de las infecciones por hepatitis A en los pacientes o en el personal. En Estados Unidos, en la época previa a la vacuna, se presentaban alrededor de 271.000 infecciones por año desde el advenimiento de las vacunas de la hepatitis A. Las tasas de infección disminuyeron de manera espectacular a 3.500 casos en 2006. Los grupos que tienen más riesgo de adquirir hepatitis A son personas de países desarrollados que viajan a países en vías de desarrollo, varones que tienen relaciones sexuales con varones, usuarios de drogas inyectables y no inyectables, individuos con trastornos de los factores de la coagulación y personal que trabaja con primates no humanos. Los pacientes con hepatopatía crónica tienen mayor riesgo de hepatitis fulminante si contraen una infección por hepatitis A. A estos grupos se les debe vacunar. Hepatitis B. El hepatitis B virus tiene una distribución mundial. Los mecanismos de transmisión y la respuesta de la infección son variables y dependen de la edad en que ocurre la infección. La mayoría de las personas infectadas durante la lactancia presentan infecciones crónicas. En la edad adulta son susceptibles a enfermedades hepáticas y tienen un alto riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. Hay más de 250 millones de portadores, de los cuales casi 1 millón viven en Estados Unidos. 25% de los portadores presentan hepatitis crónica activa. En todo el mundo, 1 millón de muertes al año atribuyen a la hepatopatía relacionada con hepatitis B virus y el carcinoma hepatocelular. Los principales mecanismos de transmisión de hepatitis B durante la lactancia son de una madre infectada a su recién nacido durante el parto y de un contacto doméstico infectado a un lactante. No hay una tendencia estacional para la infección por hepatitis B virus ni una predilección elevada para cualquier grupo de edad, aunque hay grupos de alto riesgo definidos como los usuarios de drogas parenterales, las personas internadas en centros sanitarios, personal sanitario, los pacientes que reciben múltiples transfusiones, los que reciben trasplantes de órganos, los enfermos en hemodiálisis y quienes los atienden, individuos muy promiscuos y lactantes recién nacidos de madres con hepatitis B.
Desde que se instauró la detección sistemática obligatoria de donadores de sangre por hepatitis B, ese antígeno, se redujo de manera importante el número de casos de hepatitis relacionadas con transfusiones. Se han infectado las personas por jeringas, agujas o bisturíes esterilizados en forma inadecuada o incluso por el tatuaje o la penetración de las orejas. Se ha comunicado que el cociente estimado de infecciones anitéricas e ictéricas es de hasta 4:1. Existen otros mecanismos de transmisión de la hepatitis B. Se puede detectar hepatitis B, ese antígeno en saliva, lavados nasofaringeos, semen, líquido menstrual y secreciones vaginales, lo mismo que en la sangre. Ocurre la transmisión de portadores a contactos estrechos por la vía oral o por la exposición sexual u otro contacto íntimo. Hay pruebas sólidas de la transmisión de personas con casos leves y portador de hepatitis B, ese antígeno a parejas homosexuales y heterosexuales a largo plazo. No se ha documentado la transmisión por vía fecal oral. Si se toma en cuenta que pueden haber más de 1.000 millones de viriones por mililitro de sangre en un portador positivo para hepatitis B e antígeno, y que el virus es resistente al desecamiento, no es de sorprender que todos los líquidos corporales de los pacientes infectados por hepatitis B puedan ser contagiosos. Las infecciones leves son frecuentes y estas infecciones no reconocidas representan el principal riesgo para el personal intrahospitalario. El personal sanitario, médicos, cirujanos dentales, patólogos, enfermeras, técnicos de laboratorio y personal de banco de sangre tienen una frecuencia más elevada de hepatitis y una prevalencia de hepatitis B, ese antígeno o anticuerpos contra HBs detectable mayor que los que no tienen exposición laboral a los pacientes o a los hemoderivados. El riesgo que estos portadores de hepatitis B, ese antígeno aparentemente sanos, sobre todo médicos y cirujanos dentales, representan a los pacientes bajo su cuidado aún no se han determinado, pero probablemente es pequeño. Las infecciones por hepatitis B son frecuentes de pacientes y personal de las unidades de hemodiálisis. Hasta 50% de los pacientes en diálisis renal tienen contactos con hepatitis B. Puede volverse portador crónico de hepatitis B ese antígeno en comparación con 2% del grupo de personal, lo que resalta las diferencias en la respuesta inmunitaria del hospedador. Los contactos familiares también tienen un riesgo más elevado. El periodo de incubación de la hepatitis B es de 50 a 180 días, con una medida de 60 a 90 días. Al parecer varía según la dosis de hepatitis B virus administrada y de la vía de administración, prolongándose en los pacientes que reciben una dosis baja del virus o que son infectados por una vía no percutánea. Hepatitis C. Las infecciones por hepatitis C se propagan por todo el mundo. En 1997, la Organización Mundial de la Salud estimó que casi 3% de la población mundial se había infectado y los subgrupos de población de África tenían tasas de prevalencia de hasta 10%. En Sudamérica y en Asia se encuentran zonas de gran prevalencia. Se estima que hay más de 170 millones de portadores crónicos en todo el mundo que corren el riesgo de presentar cirrosis hepática, cáncer hepático o ambos, que más de 3 millones de ellos viven en Estados Unidos. El virus de hepatitis C se transmite principalmente a través de la exposición percutánea directa a la sangre, aunque en 10 a 50% de los casos no se puede identificar la fuente de este virus. En orden de prevalencia de la infección más o menos decreciente están los usuarios de drogas inyectables, alrededor del 80%, los hemofílicos tratados con productos de factores de la coagulación antes de 1987, los receptores de transfusiones de donadores positivos para hepatitis C virus, los pacientes en hemodiálisis crónica 10%, las personas que tienen prácticas sexuales de gran riesgo y personal sanitario 1%. El virus se puede transmitir a la madre, al lactante, aunque no con la misma frecuencia que el hepatitis B. Las estimaciones de la transmisión vertical materno-infantil varían de 3 a 10%. Las madres con densidades virales de hepatitis C más altas o infección concomitante de VIH transmiten más a menudo hepatitis C. No se ha relacionado el riesgo de transmisión con la lactancia natural. El hepatitis C virus se detectó en saliva de más de un tercio de pacientes con infecciones concomitantes por hepatitis C virus y VIH. Se ha transmitido a través de preparados comerciales de inmunoglobulina intravenosa, incluido un brote epidémico en Estados Unidos, que ocurrió en 1994. La población de Egipto tiene una prevalencia de hepatitis C elevada, alrededor de 20%. La transmisión se ha vinculado al intento de la década de los 50 a la de los 80 de tratar la esquistosomiasis mediante múltiples inyecciones, a menudo con agujas esterilizadas de forma inadecuada a reutilizadas. La infección por hepatitis C virus se relaciona con tatuajes y en algunos países con las prácticas de la medicina popular. El periodo de incubación promedio de hepatitis C es de 6 a 7 semanas. El tiempo promedio desde la exposición hasta la seroconversión es de 8 a 9 semanas y casi 90% de los pacientes son positivos para los anticuerpos contra hepatitis C en los primeros 5 meses. Hepatitis D o virus delta. El virus de la hepatitis D se encuentra en todo el mundo, pero con distribución no uniforme. Su máxima prevalencia se ha comunicado en Italia, Medio Oriente, Asia Central, África Occidental y Sudamérica. Hepatitis D virus infecta a todos los grupos de edad, las personas que han recibido múltiples transfusiones, los toxicómanos de drogas intravenosas y sus contactos estrechos tienen un riesgo elevado. Se considera que las vías primarias de transmisión son similares a las de la hepatitis B,
aunque hepatitis D no parece ser una enfermedad de transmisión sexual. La infección depende de la replicación del hepatitis D virus, pues esta proporciona una envoltura de hepatitis B, ese antígeno, para hepatitis D. El periodo de incubación varía de 2 a 12 semanas y es más breve en portadores de hepatitis B virus que presentan sobreinfección con la partícula delta que en personas susceptibles que se infectan de forma simultánea con hepatitis B y D. Se han transmitido hepatitis D por vía perinatal, pero por suerte no es frecuente en regiones del mundo como Asia, en las que la transmisión perinatal de la hepatitis D ocurre con frecuencia. Se han identificado dos patrones epidemiológicos de infección delta. En los países mediterráneos la infección delta es endémica en personas con hepatitis B y se piensa que la mayor parte de las infecciones son transmitidas por contacto sexual. En zonas endémicas como Estados Unidos y Europa del Norte, la infección por delta se limita a personas expuestas con frecuencia a la sangre y a hemoderivados, principalmente toxicómanos y hemofílicos. La hepatitis delta puede presentarse en brotes epidémicos explosivos y afecta a grupos enteros de portadores de hepatitis B. Los brotes epidémicos de hepatitis delta grave, a menudo fulminante y crónica, han ocurrido por decenios en poblaciones aisladas en las cuencas del Orinoco y el Amazonas en Sudamérica. En Estados Unidos se ha observado que la hepatitis D virus participa en 20 a 30% de los casos de hepatitis B crónica, exacerbaciones agudas de hepatitis D crónica y hepatitis B fulminantes, así como el 3 a 12% de donadores de sangre de hepatitis B, ese antígeno en el suero tiene anticuerpos contra hepatitis D. La hepatitis delta no es una enfermedad nueva. Algunos lotes de globulina preparados de plasma obtenidos de Estados Unidos hace más de 40 años contienen anticuerpos contra hepatitis D. Seguiremos con tratamiento la siguiente.